Bien. Lo primero que vamos a desarrollar en este problema, vamos a hacer el mismo problema que hicimos en el primer problema, pero en esta vez vamos a usar la ecuación general de Meyerhof, que es la que describimos en las diapositivas del módulo 2 en la parte teórica, que es esta que está aquí, que es la ecuación de carga general. Entonces, entre las primeras cosas que vamos a hacer, vamos a escribir los datos, como ya los tenemos aquí escritos, lo que nos dio el problema, y vamos a buscar de primero los factores NC, NQ y N gamma. Pero ¿en qué tabla los buscamos? A ver, ¿alguien me podría decir en qué tabla tendrá la idea de que las busquemos? ¿En qué tabla debemos buscar NC, NQ y N gamma cuando usamos la ecuación general de Meyerhof? Debemos usar la tabla que es la que va ligada con la ecuación. Si nos vamos a la tabla, la tercera tabla que vemos de los NC, NQ y N gamma, la tabla 3.3, si ustedes le ven el título, dice factor de capacidad de carga para la teoría de Meyerhof. Cuando ustedes ven en el libro, en ese mismo orden van Meyerhof, ecuación general, tabla. Ecuación de carga cuadrada, circular, rectangular, tabla. Todo viene así con su tabla ahí mismo. Entonces, cuando usamos la ecuación general, usamos la tabla 3.3. Acuérdense de esto. ¿Con qué ángulo buscamos el valor de NC, NQ y N gamma? ¿Quién me pudiera decir? ¿Con qué número? ¿Qué valor? Sería el de 25. Claro que sí, con el ángulo. ¿Cuáles serían los valores de NC, NQ y N gamma? Entonces, según eso, según el valor de 25. Agarramos aquí 0, 1, me voy guiando 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Cuando voy aquí, 25. Si yo tengo 25, el valor de NC sería 20.72, el valor de NQ sería 10.16 y el valor de N gamma para 25 de ángulo sería 10.88. Nada, entonces lo que hago es traerme esos valores aquí y los coloco. ¿Cuánto vale NC? Ya dijimos que NC vale, usando la tabla 3.3, el valor de NC sería 20.72. El valor de NQ sería 10.66 y el valor de N gamma sería 10.88. Entonces ya tenemos los valores de los factores, ¿verdad? NC, entonces ya nosotros conocemos C' que vale 25, tenemos NC, tenemos Q, el valor de Q que es el valor de carga, ese lo sabemos sacar, y también tenemos el valor conocemos el valor de gamma, que gamma es 16.5, lo conocemos, el valor de la base, que la base es 2, N gamma también. ¿Qué nos quedan faltando? ¿Quién me pudiera decir qué factores nos quedan faltando por buscar? Pueden decir las letras que constituyen los factores que faltan. Las F. Nos quedan faltando las F. Para poder encontrar los valores de las F, por ejemplo, FCS, FCD, los factores de forma, perdón, los factores CS, CD, CI. Si ustedes ven, todos terminan, en toda ecuación hay S, FQS, F gamma S. Si ven, hay otros que terminan en D, FCD, FQD, F gamma D. O sea, son 3. Y otros que abarcan la inclinación, que sería FCI, otro FQI y el otro F gamma I. Tenemos que buscar las F, como dice la compañera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es que nos vamos a las diapositivas que van en ese mismo tema y después de eso encontramos los factores. Si ustedes ven las fórmulas, primero vamos a buscar los factores que terminan en S. O sea, la última letra es S. Deben haber 3 factores. ¿Hay alguna condición aquí que yo vea? No veo nada. Entonces, ¿qué hago? Copio nada más la fórmula para los factores de forma. Entonces, en la siguiente diapositiva,
En esta diapositiva de aquí vamos a buscar primero los factores de forma. Los factores de forma. ¿Qué es lo importante de los factores de forma? Son los factores que terminan en S. Los factores que terminan en la letra S. Van a haber 3. Empezamos con CS. ¿Cuál es la fórmula? Nosotros la buscamos acá. O sea, yo la busco aquí, por ejemplo. Y si ustedes ven, la fórmula de FCS es la primera que sale aquí. FCS es igual a 1 más B entre L, NQ entre NC. Nada, yo vengo acá y la copio igualito. Sería 1 más B entre L, NQ sobre NC. En un momento de si les envío algo para que se ayude. Bien, vamos a copiar los factores de forma. Los podemos copiar directo porque no hay alguna condicional que nos diga cuál escoger todavía. Eso se da es para los otros factores, ahorita lo van a ver. Como esta no tiene condiciones, entonces la copiamos así mismo. 1 menos F gamma S, 1 menos 0.4, B entre L. Y entonces empezamos a reemplazar los factores de forma. Sería, vamos a ver si me ayuda. Dígame. Ahorita se está viendo solamente la diapositiva. Bien, vamos a ponerla acá. ¿Y ahora? Sí, Ahora ya. sí, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a copiamos los factores de forma, los copiamos igualito, tac, 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 los ponemos igualito y entonces procedemos a reemplazar. Entonces nada, yo reemplazo 1 más B entre L. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale la base de la zapata? 2. 2. Y la largo vale 2 también. ¿Cuánto vale NQ y NC? Ayúdenme, que vamos, para ver, ayúdenme, sin miedo. NQ es 10.66 ¿Y NC? y 20.72. Ya. ¿Cuánto da esta suma? ¿Cuánto le da este valor? Ahí me dio a 1.514. Bien, 1.514. Si nos vamos al siguiente valor sería 1 más B entre L, ya sabemos que la base vale 2, la longitud vale 2, por la tangente del ángulo sería tangente de 25 grados. ¿Cuánto le da este valor? Agarramos, te recuerden que primero se hace la operación que está después del más y luego se le suma 1. ¿Cuánto le da? Ahí me dio 1.46. Entonces 1.46. Vamos a poner 3 cifras. 1.466. 1 menos 0.4 B entre L sería 1 menos 0.4 multiplicado por B entre L, que sería 2 entre 2. B entre L, 2 entre 2. ¿Cuánto sería? 1 menos 0.4 sería 0.6. Porque 2 con 2 se simplifica. Entonces ya tenemos los factores de forma. Ahora vamos a buscar los factores de... Vámonos a la diapositiva. Podemos buscar los factores de inclinación. Entonces, los factores de inclinación
son los que terminan en I. Si ustedes ven, los factores de inclinación no tienen una condicional. O sea, en este caso, los factores de inclinación tampoco hay una condicional. FCI es igual a FQI y F gamma I. ¿Qué hacemos? Como no tienen condicional, entonces ya podemos proceder a copiarlo de forma directa en nuestra diapositiva. Entonces vamos a copiar los factores de inclinación. Entonces ponemos factores de inclinación, que son los que terminan en I, ¿verdad? Entonces, como no tienen una condicional, que es el caso que vamos a ver ahorita en profundidad, lo copiamos igual. Entonces ponemos, por ejemplo, vamos a buscar la fórmula. ¿Alguien me la puede dictar? Bueno, podemos buscar también. Dice que es 1 menos beta entre 90 por 2. Sería 1 menos beta entre 90 grados al cuadrado. Así está la fórmula, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Beta es la inclinación de la carga. Una pregunta. En ese problema dice que hay inclinación. ¿Usted ve la palabra inclinación? Vamos, vamos. ¿Cómo? ¿Está o no está escrita la palabra inclinación? No, profe, no está. Si no está, ¿cuánto vale? Cero. Si vale 0, se elimina. Entonces solamente queda 1. Y 1 al cuadrado vale 1. ¿Ya? Entonces FCI dice que la misma fórmula se usa para F. F gamma I. Vamos a rectificar. Voy a rectificar acá nada más para no pecar. No, es FQI. F gamma I, entonces la división de beta entre el coeficiente. Entonces, FQI. Entonces en FQI es la misma fórmula, igual. 1 menos beta entre 90 al cuadrado. Igual. 1 menos 0 entre 90 al cuadrado vale 1. Y falta F gamma I, que es igual a 1 menos beta entre el valor de la fricción al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Como no hay inclinación, todo lo que, aunque yo ponga cualquier número en el denominador, el numerador sigue siendo 0. Entonces, obviamente, Ese no iría sin el cuadrado. Exacto. no tiene el cuadrado en la fórmula. Aquí. Bien, ya. Entonces, los 3 valores de inclinación valen 1. ¿Hay alguna duda respecto a los factores de inclinación y respecto a los factores de forma? Profe, en la fórmula de la Q y de la C, respecto al de la Y, que se me va el nombre, la B, en las dos primeras tiene un símbolo de grado y en la última no tiene ningún símbolo de grado. ¿Eso no afecta en nada? Ya le digo. Voy a la fórmula. Vamos a conversar la fórmula. A ver. ¿En qué terminación es? Es del gamma, las gamas. Sí, la gamma no tiene nada y la Q y ¿Gamma la qué? C, ¿Gamma qué? La Q y la C. sí, o sea, esta de aquí, ¿F qué? esta de aquí no Ajá. no tiene grado y esta de acá sí tiene. Es lo mismo. Ok. ¿Ya? Sí, se utiliza el grado. Muy buena pregunta.
Sí, utilizamos el grado. Muy probablemente en alguna aplicación lo vamos a usar y entonces quedamos claros, pero igual se usa el grado, porque es inclinación de la carga sobre la cimentación. O sea, tú divides grado entre grado, esa fracción es de grado, ¿me entiendes? Es el sistema de trabajo de esa fracción. Grado entre 90 grados. Pero sí, sí tiene razón que no tiene, la misma diapositiva no trae el valor del grado. No está en grado. Bien. Ahora, aprovechando que estamos acá, vamos a ver el tema de los factores de profundidad. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo que tenemos unas condicionales de factores de profundidad. ¿Cuál es la primera condicional? Si ustedes ven esto que está aquí, ven. Si DF entre B vale 1. Y la otra condicional es si DF entre B es mayor que 1. Ya ven. Y sale este conjunto de fórmulas. ¿Qué condición tenemos? ¿Cuánto vale DF? ¿Cuánto vale DF? 1.5. ¿Y cuánto vale B? Manin, de Dos. eso. Bien, entonces, ¿cuánto da eso? 0.75. Ajá. Este valor es mayor o menor que 1. Menor. Quiere decir que es un valor que es la primera condición menor que 1. Entonces usamos esta que está aquí. ¿Me entienden? Entonces, la segunda condición es esta. O es gamma igual a 0 o es el valor, perdón, o es el valor del ángulo mayor que 0. El valor del ángulo vale 0 o vale un número mayor que 0. El ángulo de cohesión. Ángulo de fricción, digo. ¿Es mayor? ¿Cuánto vale el ángulo? Mayor. ¿Cuánto vale? Vale 25. Bien, entonces ¿cuál tenemos que usar? ¿La de arriba o la de abajo? Nada más. Bien, La entonces de abajo. usamos, muy bien, entonces usamos esta que está aquí. ¿Por qué? Porque esta también cumple, ¿ya? Entonces usamos estas tres ecuaciones que están aquí, ya ven, usamos FCD es igual a FQD, perdón, FCD es igual a FQD menos 1 menos FQD entre NC tangente del ángulo. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo QD, primero debemos buscar FQD. 1 más tangente del ángulo por 1 menos seno del ángulo al cuadrado de F entre B. Y F gamma D vale 1. Entonces nada, vámonos a la diapositiva, vámonos al cálculo. Vamos a una página más. Y entonces buscamos los factores de profundidad que terminan en D. Estos factores terminan en D. Entonces, primero, por ejemplo, buscamos el FQD, ¿verdad? Porque entonces el FCD depende de él. FQD, según lo que escogimos, sería 1 más 2 tangente del ángulo por 1 menos seno del ángulo al cuadrado multiplicado por DF entre B. Y nada, reemplazamos. Sería 1 más 2 tangente del ángulo. El ángulo vale 25 grados. Multiplicado por 1 menos seno de 25 grados al cuadrado. El cuadrado va afuera. Por DF que vale 1.5 entre 2. ¿Cuánto dará toda esa multiplicación? Pues? Bueno, bien útil es recordar que después de la suma se le pueden poner unos paréntesis. Con eso nos guiamos ahí un poquito. ¿Cuánto dará el FQD? Mientras voy copiando el F gamma D para que ustedes lo copien también. Perdón, el FCD. Será igual a FQD. Vayan sacándolo mientras. Menos 1 menos FQD entre NC tangente del ángulo. Saquen ese valor para verlo.
El de arriba me dio 1.80. No, le dio alto. Saque primero lo que está en el paréntesis rojo, haga toda esa operación y entonces luego le suma el... Multiplique todos esos factores, hice más paréntesis. Porque siempre. Y me dice que no le tolera, por favor. Uno punto 23, profe. Sí, ¿me podría dar el número con 3 cifras, por favor? Sí, ese mismo es. 1.230. ¿Ya? Yo agarro, multiplico. Por ejemplo, como yo lo haría, yo primero saco 1 menos seno de 25, me da un número, lo elevo al cuadrado, y luego lo multiplico por 1 entre 5 y lo multiplico por tangente 25 y por 2. O sea, primero hago la operación más complicada, luego le multiplico todo para no enredar. Cuando ya tenemos el 1,23, entonces yo lo reemplazo acá. FQD, voy a poner en rojo. FQD sería 1.23, sería 1.23 según la fórmula, menos 1 menos FQD, que FQD vale 1.23 entre NC. ¿Cuánto vale NC? NC en la fórmula vale 20.72 multiplicado por la tangente de 25. ¿Cuánto les da este valor? Igual inténtenlo, y lo mejor es que todo, yo hago, yo le meto su paréntesis aquí. Cuando tengo un tema así, yo le pongo su paréntesis y ya. Primero resuelvo el numerador, 1 menos 1.23 entre, abro un paréntesis, 20.72 por tangente 25 y luego lo multiplico por menos 1 y le sumo 1.230. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero que tenga coherencia matemática, ¿no? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les da? A mí me dio 1.25. 3 cifras. 1.254 me dio. Sí. 1.254, pues. Y buscamos el F gamma D. El F gamma D por fórmula dice que vale 1.0. Cuando ya tenemos los 9 factores, entonces buscamos el valor de QU. Entonces, Q va a ser igual a toda la fórmula que vimos en antes. C', NC, F, CS, FCD. Espérense un poquito que tengo un dato. Échese para allá, doctor. Un poquito. Eche para allá. FCS, FCD, FCI, todos los factores que tiene C van en la parte de la C. Luego tomamos en cuenta todo lo que tiene Q. NQ, FQS, FQD, estoy recopiando la fórmula que teníamos al inicio. FQ gamma más un medio, gamma B, N gamma por F gamma S, F gamma D y F gamma T. No, F gamma T. A ver, SQD.
FQD y SD y F gamma I. Entonces nada, ahora copiamos los valores. Por ejemplo, reemplazamos la Q última, va a ser igual, ahí reemplazamos todo lo que encontramos. C vale 20, NC vale 20.72, encontramos este valor que vale 1.514, encontramos este que vale 1.254 por 1 más 1.5 por 16.5 multiplicado por 10.66, que es el NQ, por 1.466 por 1.23 multiplicado por 1 más 1 medio por 16.5 por 2, solo estoy reemplazando, por 10.88 por 0.6 por 1 por 1. ¿Cuánto le da el valor de la Q? Si sumamos los factores pedacito a pedacito, o sea, cada uno en orden, por ejemplo, le puede dar un poquito diferente, no pasa nada. 788.6 da el primer símbolo, la primera multiplicación antes del más. El segundo término, que es el del centro, me da 476.9. Y el último término me da 107.7. Cuando yo sumo esos valores, el valor de la Q me da 1373.20 kilonewton sobre metro cuadrado. Ese es el valor que me da de Q. Multiplicando para. Entonces, igual, como esos valores son solamente multiplicar, le voy a enviar la diapositiva y lo terminan. Voy a terminar para que nos alcance, aunque sea dejar. Faltan 2 pasitos nada más. Igual ahí se le voy a enviar la diapositiva en un rato y la copian. Eso no pasa nada. Entonces, luego que tenemos el valor de la Q, vamos a calcular la Q permisible. La fórmula de la Q permisible es igual a Q entre el factor de seguridad. Factor de seguridad vale 3. El problema nos lo dio y solamente agarramos el valor que nos dio, 1373.2, y nos va a dar un valor de 457.7 kilonewton sobre metro al cuadrado. Y si yo quisiera encontrar el valor de la Q, de la carga, entonces sería ese mismo valor, 457.7, como sería la carga distribuida, y lo multiplico por, vamos a poner la fórmula. Sería la Q permisible por B al cuadrado. Entonces sería 457, que es el valor que acabamos de encontrar, por la base al cuadrado, que la base vale 2, y nos deja un valor de 1830.8 kilonewton. Y este es el último valor que vamos a encontrar. Lo dejamos hasta ahí. Y entonces en la próxima clase continuamos con el tema. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Voy a echar la diapositiva hacia atrás igual, porque hay gente que le gusta tomar capturas. Si van a tomar capturas, pueden tomarla en este momento. Igual yo la voy a enviar, pero bueno, le pueden tomar captura. Pero ya con eso damos por terminado el problema.